En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola cerca de Sedalia, Missouri, un niño de 8 años llamado Timothy Caldwell se convirtió en el centro del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El único médico de la región, el Dr. Samuel Harding, llenó 3 diarios de cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todo lo que la ciencia del siglo XIX sabía sobre la naturaleza humana. A ojos de extraños, Timothy parecía normal, incluso encantador. Pero bajo esa inocencia se escondía algo inexplicable. En apenas 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de él, y decenas de animales aparecieron muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas, todas con algún vínculo con el niño de la sonrisa fría y los ojos azules pálidos, acabarían muertas. Los registros oficiales fueron sellados y ocultos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía lo que creemos saber sobre la maldad infantil. La historia comienza en un Missouri aún herido por la guerra civil. La granja de los Caldwell había sido próspera, hasta que James Caldwell murió en la batalla de Wilson's Creek en 1861, y su esposa Martha sucumbió a la tisis en 1865. Su hijo Thomas heredó la tierra, arruinada y llena de deudas. Cuando se enteró de que su hermano William había muerto en Andersonville, dejando una viuda y un hijo pequeño, decidió acoger al niño, Timothy. Timothy llegó en la primavera de 1866, con apenas una bolsa de tela y una mirada demasiado madura para su edad. Era educado, obediente y trabajador, nunca se quejaba. Su comportamiento impecable desconcertaba a los adultos, pero lo que más inquietaba era la intensidad de su mirada. El Dr. Harding lo conoció ese verano y anotó en su diario. El niño responde con corrección, mantiene contacto visual y no muestra timidez, y, sin embargo, me resulta profundamente incómodo. Siento que me observa con el mismo interés clínico con el que yo examino a mis pacientes. Los vecinos también notaban cosas extrañas. Ellen Patterson contó que el niño trabajaba sin descanso, como una máquina, sin jugar jamás. Sus gallinas se agitaban cada vez que Timothy se acercaba a la valla, como si presintieran algo que los humanos no podían ver. La primera tragedia ocurrió en agosto de 1866. Mary Fletcher, de 5 años, fue hallada muerta en un arroyo de aguas poco profundas. Fue Timothy quien avisó a la familia, describiendo con precisión inusual la posición del cuerpo, los detalles del vestido y hasta el color del agua. Demasiada frialdad para un niño que decía estar asustado. 3 semanas después, Henrik Larsen, un anciano leñador retirado, apareció muerto al pie de un risco conocido como Devil's Bluff. Una caída parecía la causa, pero Timothy volvió a ser quien dio la alarma. Alrededor del cadáver, el Dr. Harding encontró algo extraño, decenas de abejas muertas, concentradas en un solo lugar, como si hubieran caído del cielo con el anciano. Poco a poco, el pequeño Timothy Caldwell se convirtió en el epicentro de un miedo que Sedalia nunca olvidaría. A finales del verano de 1866 ocurrió la tercera tragedia. El pequeño Jacob Mix, de 6 años, desapareció mientras jugaba cerca de su cabaña. Su cuerpo fue hallado 4 días después en un pozo abandonado, medio oculto por troncos y maleza. Timothy Caldwell había participado activamente en la búsqueda, mostrando una resistencia y conocimiento del terreno sorprendentes para un niño. Al amanecer del 4.º día, Timothy se presentó en la casa de los Mix y dijo, «Creo que encontré algo». Guió a los hombres hasta el pozo, donde Jacob aún estaba vivo, pero agonizante. Pese a los esfuerzos del Dr. Harding, el niño murió horas después por deshidratación y frío. Lo más inquietante fue la actitud de Timothy durante la agonía de Jacob. Mientras la familia lloraba, él lo observaba en silencio, como si estudiara cada detalle de su sufrimiento. Harding notó que no rezaba, como parecía, sino que analizaba clínicamente la muerte del niño, mostrando al final algo parecido a satisfacción. El doctor visitó después el pozo y descubrió que la maleza y los troncos estaban colocados con precisión, simulando un camuflaje natural. Harding comenzó a sospechar que Jacob no había caído accidentalmente, sino que alguien lo había puesto allí y escondido el lugar para retrasar su rescate. En los meses siguientes, Harding reunió más indicios.
Animales en las granjas cercanas morían de maneras extrañas, pollos con cuellos rotos de forma precisa, cerdos con heridas inusuales, caballos y terneros muertos en accidentes imposibles. Siempre cerca de la propiedad de los Calvel, y a menudo con Timothy visto en los alrededores. Lo que más perturbaba a Harding era el interés obsesivo del niño por la muerte y la anatomía. Durante las visitas médicas, Timothy hacía preguntas frías y técnicas, ¿cómo sabe si alguien está realmente muerto? ¿Cuánto tarda en morir? ¿Qué heridas son fatales? Preguntas impropias de su edad, formuladas con la calma de un estudiante de medicina. Harding incluso probó a darle información falsa para ponerlo a prueba, pero Timothy nunca lo corrigió, simplemente escuchaba con esos ojos demasiado fríos para un niño de 8 años. El doctor Harding pronto notó que Timothy recordaba cada dato médico con una memoria prodigiosa. Más inquietante aún era su reacción a los relatos de Harding sobre soldados heridos en la guerra. Mientras otros niños se horrorizaban, Timothy escuchaba fascinado, haciendo preguntas frías y precisas sobre el dolor, la pérdida de sangre y la forma de morir. En noviembre de 1866, Harding ya había llenado casi 2 diarios enteros con observaciones. El retrato que emergía era el de un niño con comprensión adulta de la violencia, pero absolutamente carente de empatía. La oportunidad de reunir pruebas llegó cuando Thomas Calvel se lesionó la espalda y Harding comenzó a visitar la granja diariamente. Gracias a esas visitas, descubrió lo impensable. Timothy llevaba meses, quizás años, realizando experimentos crueles con animales vivos. En una cueva cercana, Harding halló huesos organizados, instrumentos improvisados y cuadernos con dibujos detallados de disecciones. Las anotaciones eran escalofriantes. El sujeto permaneció consciente 10 minutos tras la extracción de los ojos, movimientos cesaron tras aplicar presión en la garganta. Lo peor fueron los dibujos más recientes, figuras humanas. Mary Fletcher, Henrik Larsen, Jacob Mix, todos estaban representados con notas sobre cómo habían muerto. Harding comprendió que Timothy no solo había estado presente en sus muertes, las había planeado, ejecutado y documentado. El doctor sabía que en 1867 nadie aceptaría que un niño de 8 años fuera un asesino calculador. No existía aún un marco médico para explicar la psicopatía infantil. Si hablaba, lo tomarían por loco. Así que decidió confrontar a Timothy directamente. Durante un paseo, Harding reveló lo que había encontrado. El niño no se inmutó. No negó nada, no mostró miedo. Solo dijo con calma, usted no va a contarlo, porque nadie le creería. Y porque tiene curiosidad por ver qué haré después. Y tenía razón. Harding, aterrado y fascinado, lo interrogó. Timothy confesó que había comenzado con insectos a los 5 años, luego ratones, luego animales grandes, y finalmente personas. Quería ver si los humanos reaccionan como los animales. Lo hacen, pero entienden lo que pasa, y eso los hace más interesantes, explicó con frialdad. Lo que planeaba a continuación era aún más perturbador. Necesito saber qué pasa cuando haces daño a alguien que confía en ti completamente. Harding comprendió que hablaba de su tío y su tía. El tiempo se agotaba. Esa misma noche, Harding acudió al sheriff William Crawford. Le mostró los dibujos, las notas y los patrones de muertes alrededor de Timothy. Crawford, un hombre práctico pero respetuoso del juicio del médico, lo escuchó con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño solo por dibujos y sospechas, dijo finalmente, pero podemos vigilarlo y actuar en cuanto lo intente. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles que ni su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado para comprender. Junto con el doctor Harding planearon cuidadosamente. Harding llegaría a la granja Calvel con la excusa de atender el dolor de Thomas. Pero en realidad lo mantendría a él y a Sarah lo bastante sedados para dificultar que Timothy les hiciera daño. Mientras tanto, Crawford y sus hombres se ocultarían alrededor de la propiedad, listos para intervenir. Al llegar, Harding notó un silencio antinatural. Timothy apareció en la puerta, observándolo con frialdad. Sus manos recién lavadas revelaban preparación. Dentro, Thomas y Sarah estaban profundamente dormidos, con una palidez que delataba la acción de hierbas administradas por Timothy.
El muchacho lo admitió con fingida inocencia, explicando que los mantenía vivos pero indefensos para poder conversar. Timothy habló de sus crímenes con la frialdad de un científico, relató cómo ahogó a Mary Fletcher, cómo hizo caer a Henrik Larsen usando abejas y un precipicio, y cómo dejó morir lentamente a Jacob Mitz en un pozo, visitándolo cada día para prolongar su agonía. Jardín comprendió que ya no se trataba de teorías, sino de planes concretos para con sus propios tíos. El muchacho comenzó a reunir cuerdas, cuchillos y otros objetos, preparando su experimento. Quería ver cómo reaccionaba alguien que sabía que iba a morir intentando salvar a otros. Jardín, consciente del peligro, sacó su pistola y le ordenó detenerse. Timothy, lejos de asustarse, señaló con calma que 6 balas no serían suficientes para proteger a todos. El enfrentamiento estalló cuando Timothy intentó atar a su tío. Rápido y feroz, atacó al doctor con un cuchillo, demostrando gran habilidad y preparación. Aunque Jardín logró desarmarlo, Timothy tenía más armas escondidas. La pelea fue intensa hasta que el ruido atrajo a Crawford y sus hombres, que irrumpieron en la casa. Irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al doctor Jardín forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Calvel yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Michey rápidamente sometió a Timothy mientras el doctor Jardín recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó, Timothy Calvel se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado, pero con sus pálidos ojos azules aún mostrando esa misma fría inteligencia que había perturbado al doctor Jardín tantos meses atrás. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los ayudantes lo aseguraban con cuerdas. Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas. El sheriff Crawford lo miró con una mezcla de disgusto y fascinación. Tal vez no, dijo. Pero no tenemos que probarlo todo. El intentar asesinar a tu familia es suficiente para encerrarte, sin importar tu edad. Timothy sonrió ante eso. La misma expresión genuina que el doctor Jardín había visto el día anterior. No me colgarán, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. Timothy Calvel se equivocaba acerca de su destino, pero tenía razón sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar la evidencia de la cueva a los fiscales del condado, se encontró exactamente con la resistencia que el doctor Jardín había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como productos de un niño perturbado que actuaba a raíz del trauma por la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes fue atribuido a coincidencias, agravadas por el desafortunado hábito de Timothy de estar siempre dispuesto a ayudar durante emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Calvel no podía ser ignorado. 3 oficiales de la ley habían presenciado a Timothy atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matarlos. Incluso los observadores más comprensivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacara a miembros de su familia con un cuchillo. A menos que hubiera algo fundamentalmente errado en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero demasiado peligroso para ser colocado simplemente en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de juristas y profesionales médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con expertos desde lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se alcanzó un compromiso. Timothy sería entregado a la custodia del Hospital Estatal de Missouri para Enfermos Mentales en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo a nadie por completo. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato,
mientras que los abogados defensores argumentaban que un niño tan joven no podía ser considerado responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía ser rehabilitado y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal para desarrollar una comprensión de lo que enfrentaban. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no sería publicado hasta décadas después de los eventos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Rápidamente aprendió a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Timothy lloraba de manera convincente al hablar de sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser gratitud auténtica por la atención que recibía. Pero el doctor Harding observó que Timothy solo estaba estudiando a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas con mayor eficacia. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir esas señales con notable precisión, a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra notables habilidades cognitivas combinadas con una ausencia total de respuesta emocional genuina, escribió el doctor Harding en sus detallados informes. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente habilidad para engañar a los observadores casuales. Pero la observación prolongada revela que la actuación es enteramente artificial. Timothy entiende la felicidad como la cara que ponen las personas cuando quieren que algo bueno continúe, y la tristeza como la cara que ponen cuando quieren que otros los ayuden. Pero él nunca ha experimentado ninguna de estas emociones por sí mismo. La evaluación del Dr. Harding también reveló la magnitud de las fantasías violentas y planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del doctor fingiendo estar fascinado por el enfoque científico para estudiar el comportamiento humano, Timothy comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó Harding confidencialmente. Sus planes demuestran una creatividad notable y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitirá madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos en la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las marcas de sus métodos. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al examinarlos cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron de aparente fallo cardíaco después de interactuar con Timothy, aunque todos gozaban de relativa buena salud. 2 pacientes más jóvenes sufrieron caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Timothy había sido visto antes. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba de noche, permaneciendo en silencio junto a sus camas y observándolos mientras dormían. El personal del hospital que trabajaba de cerca con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras informaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otras salas, alegando sentirse constantemente observados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, que había sido convocada para aportar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de darle papel y lápiz como ejercicio terapéutico, asegurando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar sus emociones de manera más efectiva. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy afirmaba. Entradas diarias que describían sus pensamientos, sus arrepentimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de futura rehabilitación.
La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba la imagen de un joven profundamente perturbado pero fundamentalmente redimible, luchando por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación cifrada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sofisticado sistema de cifrado. Los mensajes descifrados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con inquietante detalle. Lejos de sentir remordimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era solo escapar, sino utilizar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación consistente para establecer suficiente confianza que permita contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario cifrado llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recolección de información sobre rutinas hospitalarias y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Calvell desapareció del Hospital Estatal de Missouri bajo circunstancias nunca del todo explicadas. La investigación oficial concluyó que había logrado escapar durante una transferencia entre edificios, a pesar de estar bajo supervisión constante de múltiples guardias. El Dr. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia y capacidad de planificación notables durante su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su partida. Evidencias descubiertas tras su desaparición sugirieron que Timothy había manipulado al personal del hospital mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones a las reglas en las semanas previas, permitiéndole periodos de ejercicio ligeramente más largos, proporcionándole materiales de lectura adicionales o ajustando detalles menores de su rutina diaria que, individualmente, parecían inofensivos, pero colectivamente pudieron haber creado oportunidades de escape. Pasó 1 año y medio estudiando esa institución y a su personal, escribió el Dr. Harding en su informe final sobre el caso. Cuando hizo su movimiento, comprendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación. Fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes llevaban marcas consistentes con los métodos de Timothy, accidentes cuidadosamente preparados que resultaban en muerte, evidencias de tortura sistemática de animales, y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El problema era que Timothy ahora sería mayor, potencialmente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y sin duda lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura inicial. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinado con su inteligencia natural y completa ausencia de restricciones morales, habían creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. El Dr. Harding pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes e intentando desarrollar una comprensión integral de lo que Timothy Calvell representaba. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos nacieran sin capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy siguieron influyendo en las discusiones sobre justicia penal, psicología infantil y tratamiento de la salud mental durante décadas tras su desaparición. Su capacidad de engañar a profesionales entrenados planteaba preguntas incómodas sobre la fiabilidad de las evaluaciones psiquiátricas. Mientras, sus habilidades manipuladoras resaltaban los peligros de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles.
La granja Calvel fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaron de su calvario. Ninguno pudo soportar permanecer en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente revirtió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron el área durante décadas. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después de su arresto, pero la ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en sus alrededores. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideró que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Calvel nunca hablaron públicamente de su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres falsos por el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño pudiera algún día regresar para terminar lo que había empezado. Sarah murió en 1889, y Thomas la siguió en 1894. Ninguno tuvo descendencia. En su última entrada de diario, escrita pocos días antes de su muerte en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso Timothy. He pasado 24 años intentando entender lo que Timothy Calvel representaba, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue un vistazo a lo que los seres humanos pueden llegar a ser cuando se les despoja de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces en algún lugar de Estados Unidos camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional entrenado, que puede manipular a las personas con habilidad sobrenatural, y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos para experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia, y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Calvel nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más sobre el destino de Timothy Calvel de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos sobre este perturbador capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción. Y la historia guarda secretos que siguen desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.